profesora. Pues, bueno, en primer lugar queremos agradecerle por su disposición para esta entrevista con Historia Abierta. El objetivo de esta revista es servir como canal de difusión a los debates y las reflexiones de la disciplina histórica. Entonces sus opiniones nos resultan bastante importantes para los seguidores en la red. En primer lugar nos gustaría saber por qué se interesó en la historia, cuál ha sido su trayectoria y cuáles fueron los factores fundamentales en su decisión. Pues en realidad a mí me gustaba la historia desde muy chiquita. Mi primer amor fue Thomas Jefferson. Me enamoré de Thomas Jefferson como por ahí más o menos en el tercer año de primaria. Leí todo lo que podía sobre Thomas Jefferson. Pero cuando mi mamá me explicó lo de los esclavos y los hijos que tenía con Sally Hemings, su esclava, ya me tuve que pelear con él y ya no nos quebramos. Y ya no más con Thomas Jefferson. Y después empecé en el colegio a estudiar a las mujeres y las primeras feministas norteamericanas. Y bueno, siempre me gustó la historia, pero también me gustó mucho la antropología cultural y la política, todo lo que tenía que ver con las personas, con la actividad humana. Sí, muy interesante. ¿Y por qué particularmente historia de Latinoamérica? ¿Hay un trasfondo personal para ello o cuál fue el camino hasta la antropología cultural y luego finalmente historia latinoamericana? Bueno, como muchas personas de mi generación, o sea, los que estudiamos historia en la universidad por ahí en los años 80 y primeros años de los 90, yo creo que muchos de nosotros entramos por el lado de la política. En la época de Ronald Reagan, cuando él fue presidente de los Estados Unidos, nos enteramos de lo que estaba pasando en Centroamérica y íbamos mucho a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a Costa Rica, para conocer lo que estaba pasando. Y en realidad yo creo que muchos de nosotros sentimos como responsables, hasta culpables, por lo que hizo nuestro gobierno en cuanto a respaldar a ejércitos muy represivos y paramilitares, en el caso sobre todo de El Salvador y Nicaragua. Y también tuvimos una mirada, digamos, muy idealista, hasta muy ingenua, frente a las revoluciones y la guerrilla centroamericana. Y nos enamoramos todos de los sandinistas, de Che. Y claro que ya después de muchos años de trabajar esos temas y sobre todo muchos años de trabajar en Colombia, ya tengo una mirada muy distinta, mucho más crítica, y yo veo que las cosas son mucho más complicadas, mucho menos simples, o que no había así como un bueno y un malo como los vi, pero a los 20 años o 22 años yo vi el mundo así, blanco y negro, bueno y malo, y fue por ese lado que me enteré por los temas latinoamericanos. También tuve una tía que trabajaba como abogada internacional y trabajé con ella. Y también mi familia, cuando yo tuve como 2 años, vivimos un ratico, como 2 años, en Uruguay. Y pues siempre tenía como esa idea de que me interesaba América Latina, pero solo fue en la universidad, en la época de Reagan y Centroamérica que me empecé a realmente estudiar los temas latinoamericanos. Muy interesante. Hablando un poquito de particularmente su interés por las representaciones raciales y la construcción de las identidades, ¿cuál ha sido la trayectoria de este campo de investigación en el contexto latinoamericano y en qué puntos se enfocan actualmente los intereses al respecto? Pues cuando yo empecé a estudiar la maestría y el doctorado en los años 90, mis asesores, o sea, mis profesores, realmente no les interesaba mucho por el tema de razas. Les interesaban más bien los movimientos sociales, la hegemonía en el sentido de Gramsci, la formación de la nación, y realmente todavía les interesaba más la formación de la clase social
que la raza. Y fue como la generación mía, creo que empezó a realmente desarrollar los estudios históricos de la raza en América Latina. No solo en los Estados Unidos, sino también en América Latina. Digamos, yo fui muy inspirada por los antropólogos y historiadores trabajando en Colombia en esa época, como como Peter Wade y varios otros, Miriam Jimeno, Mary Roldan y otros que estaban empezando a mirar esas cosas como teniendo en cuenta cómo las personas pensaban en la raza y cómo tan importante fue. Ahora, yo creo que el enfoque ahora del estudio sobre, bueno, de todos modos, yo me acuerdo que muchos historiadores norteamericanos, o no muchos, pero algunos historiadores norteamericanos bastante famosos me dijeron que yo no podía estudiar raza porque es una cosa que no se define, que no es muy claro lo que es una ficción, que no es tan importante como la clase social, etc. Que no te iba a quedar el libro en categorías perfectas, ordenadas, ¿cierto? No sí, yo estaba estaba trabajando sobre nada, mejor dicho. Y yo creo que la respuesta y el enfoque desde lo cual lo estamos trabajando ahora es que las definiciones de raza son artefactos de su época. No son, para mí, la raza no es una herramienta de análisis. No es un lente por la cual voy mirando a América Latina. Sino estoy mirando las definiciones de raza, las representaciones, los efectos del racismo como artefacto social, producto histórico y cultural de cada entorno, de cada lugar, de cada momento histórico. Y por eso va cambiando tanto, claro, de una región a otra, de un barrio a otro. Y yo creo que con ese enfoque, mirándolo no como herramienta para mirar el mundo, sino mirando cómo surge en varios locales y varias situaciones históricas, vamos estudiando raza, digamos. Hablando de localidades y regiones, a su juicio, ¿cuál es el balance entre las ventajas y las desventajas que ofrece este enfoque en la investigación histórica? De lo regional con lo nacional. Bueno, la ventaja de estudiar lo regional y lo local. Bueno, la ventaja de hacer un estudio de lo local como mi primer libro es se puede mirar muy adentro de una comunidad o de una región. Se puede entrar dentro de las comunidades, dentro de las vidas de las personas y elaborar una narrativa que es casi como una novela, un cuento, o sea, una narrativa sobre personas vivas que tenían vidas complicadas y largas, y mirándolo todo desde una perspectiva muy personal, muy inmediata. Y para mí eso fue una cosa muy interesante, que me interesó mucho, que me encantó. La desventaja puede ser que es muy difícil generalizar en base de un caso, Claro. de un caso de estudio. Es muy difícil generalizar, porque lo que pasa en un pueblo puede ser muy distinto a lo que pasa en un pueblo al otro lado de la montaña. Sí. Y siempre hay que tener eso en cuenta, pero a la misma vez, cada estudio local o regional no puede ser simplemente una microhistoria. Tiene que tener lazos, tiene que estar mirando los lazos nacionales y globales siempre que uno está haciendo un trabajo local. Por ejemplo, cada estudio de un pueblo antioqueño, como vas a hacer tú, es también un estudio es un estudio que tiene que abarcar la economía de Europa, la economía del café, la economía de mercancías,
las redes de transporte, la formación del Estado regional, la formación del Estado nacional, los partidos políticos nacionales que también son desde una perspectiva internacionales. Siempre están teniendo eso en cuenta. Uno siempre está elaborando un cuento local o una historia local, pero también al lado, a la misma vez, uno debe estar elaborando una historia nacional y global. Claro, en una época. Sí, hablando un poco de eso, actualmente las tendencias en historias van más hacia la historia transnacional, lo global. ¿Usted cree que entonces esas historias locales podrían insertarse bien en esas narrativas? Sí, yo creo que sí. A veces es un problema con muchos de esos estudios internacionales o transnacionales, es que se pierde un poco la especificidad de los casos. Claro. Y los únicos actores que surgen son los líderes y los actores, digamos, globales. Pero también he leído algunos estudios muy transnacionales, muy globales, que miran, por ejemplo, estoy mirando ahora un trabajo de un muchacho, una tesis, sobre trabajadores de los principios de la colonia en las Islas Filipinas, mirando como historia social de ellos en las Filipinas y también cuando llegaron a México, a trabajar en México. Es un estudio transnacional, pero también es un estudio local en los lugares. Claro. Sí, muy interesante. Y cambiando un poquito de tema ahora, desde su conocimiento en la escuela aquí estadounidense de historia latinoamericana, ¿cómo escribiría el panorama actual de los estudios sobre historia latinoamericana acá en los Estados Unidos? Pues me parece muy bien en el sentido de que hay cada vez más interés por el tema. La población de descendencia latinoamericana en este país sigue creciendo. Y los estudiantes, cuando llegan a la universidad, que cada vez más los están haciendo, quieren aprender sobre su cultura, sus orígenes, la cultura de sus padres, de sus abuelos. Y eso significa que hay mucho interés en las clases, los cursos sobre temas latinoamericanos. También, como las economías de América Latina y los Estados Unidos son tan ligadas, también hay mucho interés por ese lado. Y como las economías latinoamericanas en ese momento, por lo general, son bastante fuertes, eso también influye. Están creciendo bastante. Pues ahora lo que es la Organización de Historiadores Norteamericanos, American Historical Association, uno va a un congreso de American Historical Association y un cuarto de las ponencias son sobre América Latina. El mercado laboral en las ciencias sociales y las humanidades para los profesores académicos, digamos, el mercado laboral dentro de las universidades no está tan mal para América Latina, para temas sobre América Latina, como para otras regiones, otros temas. Sí, eso es cierto. Y hablando concretamente como de las tendencias, ¿cuáles los temas que ahora están como, siempre cada época tiene sus temas predilectos? Claro. Ahora, actualmente, ¿cuáles? No sé, cuando uno va a una conferencia de American History, de la Sociedad Americana de Historia, ¿cuáles son los temas que más se están tocando aquí? Pues ahora, en parte es como un efecto del transcurso del tiempo, pero ahora se están surgiendo muchos estudios sobre los años 50, 60, 70, hasta 80. Ahora estamos empezando a mirar esa época, la época en la cual yo me formé, esos mismos movimientos, desde una perspectiva más bien histórica. También hay mucho interés por, yendo más atrás, hay mucho interés otra vez por la época de la independencia y por los imperios españoles, ingleses y franceses, y mirando todos esos imperios de los siglos XVII, XVIII,
en su conjunto. Hay muchos estudios como el empiria. Transnacional. Muy transnacional, bueno, ya no existían naciones tanto, pero muy transregional. El único problema es que a veces son estudios del imperio y no de América Latina. Claro. Y eso puede ser, si uno realmente quiere estudiar América Latina, ya no, uno está como haciendo no siempre entran en lo que es como la vida de América Latina. Pero hay muchos que sí, y muchos que están trabajando como el Caribe en su conjunto, desde Jamaica, Colombia, México, o sea, todo lo que es alrededor del Caribe. Yo creo que están volviendo a tener, ya está volviendo el tema económico desde nuevas perspectivas, que es muy interesante. Y yo creo que los estudios de ambiente natural, historia del ambiente, están surgiendo. Eso es un campo donde hay muchas cosas que están surgiendo, que son muy interesantes. Sí, y como ustedes deben saber, bajo el precepto de la utilidad ya tangible de las carreras en humanidades, en muchos países del mundo están erradicando cada vez más de los currículos las materias como historia, antropología, filosofía. ¿Usted qué opinión tiene de eso y qué horizonte le ve? Pues eso es trágico, realmente, o sea, es muy triste esa idea de que las humanidades ya no sirven. Yo creo que también por la ansiedad económica que estamos experimentando en este país, los padres empujan a sus hijos a estudiar otra cosa fuera de las humanidades, y eso también incide. Pero también a la misma vez hay muchas posibilidades, pero la historia no desaparece. De todos modos, todos los niños americanos, los jefes del mundo americano, piensan que la historia es una manera de formar ciudadanos. Pues siempre envían los estudiantes o mandan a los estudiantes a tomar clases sobre la historia. Y nosotros con nuestras clases de historia complicamos un poco su formación como ciudadano perfecto americano. Pero yo creo que uno de los problemas muy grandes en cuanto a la enseñanza de la historia en Estados Unidos no es que no lo enseñan a nivel del colegio, pero en muchos casos no, pero en muchos casos lo enseñan, pero lo enseñan mal. Claro. Y los niños salen del colegio pensando que la historia es acontecimientos, fechas y líderes, grandes líderes. Memorizar. Me dice que yo no soy buena para la historia porque yo no soy buena para la memoria, para memorizar las fechas. Y yo les digo, yo tampoco. Yo nunca fui buena por eso no importa. Sí. Y lo malo también es que no solo que aprenden que historia es algo aburridor, Claro. pero aprenden que todo depende de los grandes líderes. Y es la idea de que tienen que esperar hasta que llegue otro Martin Luther King, o que llegue Gandhi, o otro Nelson Mandela para poder efectuar el cambio. Sí. Y yo creo que no enseñan suficientemente de que el pueblo realmente hace su propia historia. Sí. Claro que hay muchos profesores a nivel del colegio que lo hacen muy bien, pero en mi país hay una tradición de que el coach, ¿cómo se dice en español? El principal del colegio. No, el coach, el que maneja el equipo de fútbol. El entrenador. El entrenador al nivel del colegio, del equipo de fútbol americano, es también el maestro de historia. No. Muchos saquen su certificado como profesor de historia y también son entrenadores para la historia, para el fútbol americano, quizás el béisbol. Y es muy triste. Sí. Yo no entiendo muy bien esta cosa, pero a muchos estudiantes en los colegios norteamericanos aprenden historia desde la perspectiva del entrenador de fútbol. Complicado. Sí. Y hay, en la misma dirección, en tiempos donde la globalización y la tecnología pues ya son ineludibles, ¿cómo pueden los historiadores afrontar las potencialidades y retos que ello implica?
Yo digo, bueno, es muy difícil, es muy complicado, sobre todo cuando los estudiantes están sacando datos de cualquier, de Wikipedia, no sé qué. Pero yo creo que hay muchas posibilidades. Yo creo que podemos ampliar mucho nuestros métodos y nuestros conocimientos utilizando muchas de las herramientas digitales que ya existen, nuevos, como GPS o otros sistemas digitales. Y también yo creo que es muy bueno para difundir las fuentes. Total. Yo creo que con las redes digitales ya mucha más gente tiene acceso a las fuentes tanto primarios como secundarios. Ha sido muy bueno en cuanto a la la difusión de la historiografía. Por ejemplo, ahora, cuando yo empecé a estudiar en América Latina, fue muy difícil en Colombia leer lo que estaban haciendo en México o en Brasil. Pero ahora, ya que todo el mundo tiene acceso, bueno, no todo el mundo, pero por lo menos todo el mundo dentro de las universidades, tiene acceso a muchos de los mismos periódicos y muchas de las mismas redes, ya se puede tener como una visión mucho más global de lo que están haciendo en el mundo. Y eso, en cuanto a la difusión de conocimientos, es buenísimo. El problema es que a veces los trabajos en las humanidades digitales, para mí, a veces se notan que son trabajos técnicos muy interesantes, como mirar la red de los científicos, amigos del siglo tal, y quién vivía en Londres, quién vivía en Madrid, y ¡ay, qué sorpresa! Muchos vivieron en México, o algo así. No me parecen así tan interesantes. Sí. O sea, porque uno como que se va enamorando de la digitalización del asunto y no del contenido. Es mucho dato curioso, mucho, ay, mira, qué curioso, vivían todos. Sí, pero no llega al segundo paso. Claro. Pero es un primer paso. Y yo creo que vamos a ver muchas cosas muy interesantes surgiendo. Qué bueno. Sí. Y cambiando ya un poquito de tema, ¿qué consejos le daría usted a los historiadores en formación, a los que apenas están empezando su carrera y quieren hacer historia? En América Latina. Sí, en América Latina. Pues yo digo quizás dos cosas que pueden ser un poco contradictorios. Pero, por un lado, yo creo que es muy importante tener una gran pasión por lo que uno va a hacer. Y si uno va a hacer una maestría, y sobre todo si va a sacar una tesis de doctorado, tiene que ser enamorada de su tema. Claro. No puede ser un amor ligero como mi amor por Thomas Jefferson. Tiene que ser un amor profundo porque se va a casar con su tesis. O sea, es casi un casamiento. Porque cuando uno piensa el tiempo que está elaborando la tesis, investigando, escribiendo tesis de doctorado, después revisando para publicar, eso es como 10 años. 10 años durmiendo con la tesis, soñando con la tesis, comiendo con la tesis, viajando con la tesis. Yo en el posgrado mi dormitorio también fue mi estudio. Me levanté por la mañana y la primera cosa que vi, un mapa muy grande de Colombia, los archivos, el computador, ya. Mi vida es escribir esa tesis. Hay que tener gran pasión por el tema. Es importante no escoger el tema solo porque puede servir en el mercado laboral o porque todo el mundo le gusta o porque sea del momento, del modo, pero tiene que ser un tema que te interesa mucho. Pero por otro lado, una cosa que yo veo mucho con los latinoamericanos es que todo el mundo trabaja su propio pueblo. Trabajan su región, trabajan su pueblo, trabajan temas muy relacionados, muy próximos a su propia biografía, a su propia genealogía. Y por eso a veces sacan estudios que son tan buenos, ¿cierto? Porque tienen una gran pasión por esos temas, porque son muy personales, porque viven casi al lado de los archivos, que tienen mucho acceso a archivos locales, sacan trabajos empíricos buenísimos por eso. Pero a veces uno llega a la universidad colombiana, cualquier universidad, y se nota que todos los profesores allá enseñan historia de Colombia.
todos son aspectos, la mayoría son aspectos en la historia de Colombia y están sacados sus tesis sobre su zona, su región. Y para mí ese es un problema. A mí no me gustaría entrar en un departamento norteamericano donde todo el mundo estudia en los Estados Unidos. No. De hecho, estoy luchando todos los días para que los estudiantes nuestros no solo miren a los Estados Unidos, pero miren afuera. Y mirando afuera, así aprenden mejor sobre su propio país. Claro que sí. Pues yo diría también a los estudiantes que si quieren estudiar historia, que tratan de, que piensan, o por lo menos piensan un poco sobre la posibilidad de hacer investigación sobre temas ajenos. Yo hice investigación siempre sobre temas muy ajenos a mi propia vida. Sí. Y así ir como explorando el mundo, no solo el mundo de sus papás, pero el mundo más grande. Los países latinoamericanos necesitan expertos sobre China, sobre la India, sobre la Francia. Necesitan gente que entienda las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina y los Estados Unidos y otras regiones del mundo. No solo necesitan expertos sobre los pueblos de Santander. Y si van a sacar estudios sobre Santander o Antioquia, como van a hacer ustedes, yo creo que lo hacen con los ojos abiertos a los otros temas y los comparativos globales. Va pensando desde una manera comparativa, desde una manera global, para poder tener los conocimientos que puedes volver a tu país a ofrecer a los demás, quizás no tienen allá, pero también para mejor entender mejor el tema que están trabajando. Sí, muy interesante, cierto. Bueno, y finalmente, ¿cuál será el próximo trabajo suyo que conoceremos? Fotográfica, liderada por Agustín Codazzi en la Nueva Granada en los años 1850, sobre las representaciones de raza y regiones dentro de las obras de la Comisión. Qué bonito. Bueno, por último queremos agradecerle su participación con este proyecto de Historia Abierta y esperamos tenerla nuevamente en otra oportunidad. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad.